Thank you. Bien. Bueno, lo que fue sobre el título de la otra reunión, viviendo, ¿cómo era? Viviendo En la verdad. Viviendo en la verdad. Debíamos corregir el término, pues no aparece en la escritura viviendo en la verdad. Aunque sí, Andando en la verdad, dice. es andando en la verdad, pero estaba pensando en un texto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo dice el vivir es Cristo. Yo quedé pensando eso, viviendo en la verdad. Viviendo en la verdad es vivir en Cristo, ¿no? Tal vez los conceptos se pueden confundir un poco. Si, por ejemplo, en Filipenses dice el vivir es Cristo, pero Colosenses dice, capítulo 3, Cristo es en nuestra vida. Sí. Dice así en el capítulo Cuando 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Quiere decir, Él es nuestra vida. Claro. Si Él es nuestra vida, ¿por qué no vivimos Él? Quiere decir, ahora, ve la unión entre los dos. Si Cristo es nuestra vida, ¿por qué no vivimos Él? Vea cómo mi grama, la gramática que estoy usando, ¿por qué no vivimos Él? No es nosotros, Él. Claro. Vivir Cristo, Él. ¿Por qué? Ahí está el tema. Porque no nos han enseñado a andar en la verdad. No. No, los hermanos andan en la religión, andan en las obras, pero no andan en la verdad. Pero en la sombra hay mucha imaginación. Claro. Te maneja fuera de lo que es verdad. Claro. Y entonces, yo lo que he visto es que la iglesia durante siglos lo que ha tratado de hacer es mejorar las sombras, para que las sombras sean llamativas, para que las sombras sean atractivas. Exactamente, estoy pensando eso. Claro, entonces, justamente los hermanos entran a una congregación y ven hermosas sombras, pero nadie les enseña que lo primero es Él. Mire, yo lo que veo es que cuando Jesucristo le habla a la iglesia o a las iglesias, lo primero que le advierte, no caigan, porque le dice que ellos cayeron, Éfeso cayó de la gracia, ¿cierto? Porque perdió el primer amor. Y de ahí viene todo el derrumbe en el fondo. Entonces, por eso te decía, Patricio, de que, y tú me hablaste fuera fue el otro día que hablamos, ¿te acuerdas? En que tú me decías, por ejemplo, lo de Marta y María, que tú habías escuchado un tema, creo, algo así. Y ahí también yo lo veo que es precisamente eso. O sea, ahí están como los tres caminos en que la iglesia, así es como parte, como tipo y sombra, y después vemos que la iglesia se fue solamente al trabajo de Marta, pero el de María se olvidó. ¿Ves? Sí, es que sabe una cosa, como tú dijiste, es que la falsedad nos lleva para atrás, nos avanza adelante en el Señor mismo. Si nos lleva para atrás y nos hace trabajar para alcanzar, yo no alcanzo, no puedo alcanzar. Sí. Como ser humano, aunque tengo la fe que fue dada, no puedo alcanzar. La fe me alcanzó, la gracia me alcanzó, el amor me alcanzó, la verdad si continúo a todo lo que Dios es, me alcanzó. Si yo estoy en Dios, en Cristo, yo estoy completamente diferente, en un terreno diferente,
y una persona diferente, porque no era aquel. Entonces, lo que tú dices en el principio no se engaña, es porque tenemos nuestra mente. Yo acabo de 2 días atrás hablé con hermanos. En nuestra mente nos engaña. Nuestro entendimiento humano nos engaña porque se engañó. ¿Y no va a engañar a nosotros? Claro que sí. Muy religioso. La mente humana es muy religiosa. Y tenemos que apartar. Pedro nos enseña de apartar en su primer capítulo, la primera. Y Pablo en todas sus escrituras, en la cárcel y en Romano, apartar de esto. Tenemos que apartar del hombre religioso porque es muy peligroso. Primero, nos roba el tiempo que estamos viviendo aquí. Segundo, no nos deja recibir lo que es nuestro, la riqueza que está en Cristo. No nos deja. ¿Por qué? Si un hermano o una hermana aproxima esto, recibe eso, ya el entendimiento humano perdió su lugar de manejar y guiar al hombre, que sea que sea. Bueno, por eso que yo lo que veo que en Hebreos, capítulo 2, le dice, yo entiendo que la carta de Hebreo es para la iglesia de hoy, sin duda. O sea, porque en el fondo incluso la palabra hebreo, lo hemos hablado otras veces, hace como 1 año y medio creo. La palabra hebreo significa los que vienen del otro lado. Entonces, en el fondo les dice, tengan cuidado de no volverse a las sombras, porque ya las sombras pasaron. Tenían un propósito, pero ese propósito ya se cumplió, ¿ya? Entonces, eso es lo que hizo la iglesia, se volvió a las sombras y a las sombras les dio una importancia tan grande que cuando uno plantea que la sombra no es lo importante, creen que uno está hablando una herejía porque dicen, este está diciendo que no hagamos esto o no hagamos aquello. Entonces, pero no se trata de eso, porque en el fondo, como dice en Hebreos capítulo 2, tengamos cuidado de que estemos marchando, pero vayamos a la deriva. Ese es el problema. Vamos, pero a la deriva. Eso es el problema. No vamos a donde Dios quiere llevarnos, que es en el capítulo 10, versículo 19, que lo hablamos la vez pasada, creo, o antes pasada, que Dios lo que quiere es que entremos al lugar santísimo para que tengamos esa relación y el servicio directo a Dios. O sea, y después de eso veremos qué hacemos. Entonces, ese es por ahí va el tema, don César Patricio, de lo que hablábamos. Está bien. Está bien. Aunque yo quiero vivir a Él o vivir en Cristo, el vivir en el Señor o vivir al Señor, despojándonos del viejo hombre, despojándonos y renovándonos, como dice Romanos 12 y dice Efesios 4 por ahí, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, que lo hablamos también hace como 4 reuniones atrás, también que el hermano Fares tomó el tema esa vez, lo trajo a la mesa. Y bien, sí, hermano. No, como dice usted, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, porque en la mente usted tiene tantas cosas que te puede engañar o te enseñar. Donde está la mente hay el entendimiento, hay la percepción, hay la imaginación, respondencia para atrás y para adelante. Usted puede ver adelante y atrás en el mismo tiempo. Ese nos da de decir cuánto Dios creó al hombre
puso esta mente en él como la del Señor mismo, como la de Dios, que puede verlo adelante y lo atrás en el mismo tiempo. Pero esto se cayó y se corrompió. Se vendió a Satanás tan barato esta mente, y Satanás apropió y se pudrió todo hasta ahora. Y todos nosotros, como digo, somos cristianos. ¿Cuánto necesitamos de apartar? ¿Cuánto necesitamos del modo de pensar con otros, para los incrédulos? A veces nosotros pensamos de los incrédulos peor de lo que son ellos. Y eso no es justo delante de Dios. No es justo, porque si en nuestra vida, Cristo es en nuestra vida, estamos viviendo Cristo y viviendo lo que es Él. Por eso que Él dijo, aprenden de mí en Mateo 11:28. Aprenden de mí, no aprenden uno del otro. No aprenden de aquellos religiosos o de los discípulos o de los apóstoles, aprenden de mí. Y nosotros, lo siento mucho, cuando venimos al Señor, no sabemos nada. Empezamos a mirar a la derecha y a la izquierda. Como este hermano menciona, yo tengo que copiarlo. No es que digo a mi mente, voy a copiar a este hermano. No. La mente misma se adapta al modo de este hermano y al modo del otro hermano, es porque es engañosa. Y cuando llega tiempo pasado en el Señor, usted empieza a mirar, no, hombre, ese no es Cristo. Estoy copiando a estos hermanos. Yo lo amo, pero estoy copiándolo. No debo copiar a ningún hermano. Aprenden de mí, dice el Señor. Y en Efesios 4 dice, así ustedes no aprendieron a Cristo. Si estuvieron en Él y conocieron la verdad que es Él y aprendieron a Él mismo, dice, no aprendieron. En Efesios dice, no aprendieron de Él, sino aprendieron Él mismo, la tema de la enseñanza y la verdad. Cristo es la tema de la enseñanza de la verdad. Si aprendieron esto, ustedes nunca caerán. No es que no caerán, no volverán para atrás. No volverán para atrás al asunto. Sí. Mira, tomemos un tema en Lucas 10, que lo conversamos el otro día con el hermano Patricio. Ahí yo veo que está como el inicio de las consecuencias que nosotros vemos hoy día. Porque hoy día lo que nosotros vemos es una consecuencia. En el 10:38, ¿cierto? Yo creo que lo veamos tal como quiere Dios que lo veamos, de que cuando vemos que Jesucristo hizo algo, es lo mismo que hace hoy y lo mismo que va a hacer mañana, porque Jesucristo no cambia. Entonces, Jesucristo en el 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, ¿cierto? Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces, lo primero que vemos aquí es que hay alguien, una mujer que lo recibe en su casa. Las mujeres siempre representan una iglesia, o la iglesia. Entonces, por eso dice, lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Podríamos decir que sería otra congregación. Pero esta dice, a diferencia de la primera, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. No dice oía la palabra, sino oía su palabra. Entonces, lo que hizo fue sentarse a los pies de Jesús. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Entonces, podemos verlo eso. Es una congregación que estaba ocupadísima en muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Esto lo hemos visto otras veces. Solamente hay 7 veces en la Escritura en que Dios repite un nombre. Así como Saulo, Saulo, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob. Aquí dice, por eso que es tremendamente importante esto, por eso lo aparece 2 veces. Dice, respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas. Pero dice, solo
una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces, una cosa es necesaria. No lo que hacemos, lo que estaba haciendo ella, estar a los pies de Jesús, lo que hizo. O sea, mira, nosotros podemos estar toda nuestra vida de creyentes, porque ya somos creyentes, en el atrio. Podemos pasar mucho tiempo también, como en el fondo que se ve más adelante, de Lázaro, en el lugar santo, en oración, yo en estudio bíblico. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entremos al lugar santísimo. Eso es lo que, donde nos lleva en Hebreo. Dice, mire, si la puerta ya está abierta, el camino ya se abrió, hay un camino vivo para que ustedes entren al lugar santísimo. Ahí el hombre ministra a Dios. No ministra para Dios, sino ministra a Dios. Fíjese que cuando uno lee Hechos, lo leo nomás, en el original, porque en la Reina Valera está cambiado, en Hechos 10 creo que sí. En Hechos 10, no, Hechos 13, dice, 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Al final estaba Saulo. Y aquí en el 2 dice, mientras estaban ministrando al Señor, eso es lo que dice en el original, mientras estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. O sea, ellos estaban ministrando al Señor. O sea, no estaban ministrando para el Señor, no estaban haciendo actividades, estaban en el lugar santísimo. Es lo mismo que María. María no estaba haciendo muchos quehaceres para el Señor, sino que ella estaba sentada a los pies oyendo su palabra. Es lo mismo que eso está en Ezequiel también. En Ezequiel ya estaba eso. Él apartó unos sacerdotes para que me ministren a mí. Si quieren lo vemos. Ya. Ezequiel 44. Aquí está hablando sobre todo el contexto del el oficio de los sacerdotes. Y en el capítulo 44 de Ezequiel, versículo 15 dice, más, o en cambio, ¿cierto? Más, los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. O sea, aquí había un apartamiento, una cosa especial, ¿ya? Es como, esto era María. Esto era exactamente lo mismo que estaba haciendo el apóstol Pablo y esos 5 personas que nombran la escritura en Hechos 13. Es lo mismo. Los hijos que cumplieron mi ministerio en el santuario, dice, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos, mira, dice, se acercarán para ministrar ante mí y estarán delante de mí para ofrecerme la gordura y la sangre, dice el Señor Jehová. Ellos, mire, ellos, nadie más, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y se encargarán de mi ministerio. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, está hablando del lugar santísimo, y llevarán sobre sus cabezas turbantes de lino y calzones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Eso habla del trabajo, Sí, po, cuando del esfuerzo. sí, po.
En el atrio se sudaba. Entonces, uno puede estar toda su vida en el atrio, porque cuando entró, vio la sangre, todo el creyente ve eso, ve el lugar el altar de bronce. Oh, ahí están mis pecados convertidos en ceniza, y se puede quedar toda su vida ahí. Y entonces dice, ¿y qué puedo hacer? Y entonces nos dan una lista de actividades. Pero no, dice Dios, primero tú vas como María, pues sí, volvando a María, oía a los pies de Jesús. Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el sumo sacerdote? Sí, mira, cuando Pablo habla del sumo sacerdote, dice, no les puedo explicar, le dice a los hebreos, porque ustedes con todo el tiempo que llevan no han tenido los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No saben qué es lo espiritual, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la sombra, qué es la realidad, qué es la verdad, qué es la mentira. No están andando en la verdad, están andando en la religión. Éfeso, cayeron, dice. Cayeron, ya no soy yo lo primero, no soy el primer amor. No tengo el primer amor. No me buscan a mí, buscan qué hacer para mí. Y eso la carne lo siente muy bien. Transpirar para el Señor. En Jeremías dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cavaron, habla de esfuerzo, Sí, sí, claro, pues. habla de trabajo, Sí. claro. Cuando yo hablo estas cosas, mira, si cuando yo hablo estas cosas me han dicho que soy hereje. Ah, tú dices que no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay... No, sí, igual que el apóstol Pablo te dijo, ¿qué haré, Señor? Se te dirá, le dijo, se te dirá. Y pasaron varios años en que él estaba ministrando, como dice la Escritura, ministrando al Señor, directamente con él, en una relación directa con él. Y ahí recién el Espíritu Santo dice, apártenme para una obra que yo los he determinado. Es una obra de Dios. Entonces, los creyentes primero tienen que conocer al Señor y después van a conocer cuál es el don que tienen y dónde ese don va a ejercerlo. Pero nosotros le damos actividades, se queda en la actividad. Y tú le dices a un hermano, cuando lo ves que tiene muchas actividades, pero es un inmaduro en realidad, cuando le quieres decir algo, se enfrentan. ¿Quién eres tú? Etcétera. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no les han enseñado a que hay algo más que estar en el desierto, haciendo, si en el desierto también estaba el tabernáculo, pero Dios quería llevarlos a la tierra prometida. Y cuando ya, el otro día hablamos de este tema, cuando ya entramos a la tierra prometida están los enemigos, pero los enemigos están en el corazón de nosotros. Ahí está el amorreo, el eteo, el cananeo, el fereceo, el jebuseo, el heveo, están en el corazón de nosotros. Y nadie nos ha enseñado cómo ganar también todas esas batallas. Entonces mejor ni siquiera entramos. Entonces mejor nos quedamos en el desierto porque es imposible disfrutar a Cristo. ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo? Pero entramos en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote nos entra. No entramos por nuestro esfuerzo. Tal como dice el hermano Fares recién. Mira, dice Fares, si en el fondo todo viene de Dios, todo lo hace Dios. Entonces Dios todo en todo. Claro. Y no necesito yo hacer propaganda para Dios. No. Él mismo se manifiesta. Sí. Él mismo se manifiesta. Sí, Él es la luz. Por eso dice que si nosotros caminamos correctamente en Filipenses, seré como luminares en el mundo. Luminares, dice. No dice trompetas. Somos luminares. La luz se va a ver. Pero no han enseñado, eso no lo han enseñado. Entonces a los hermanos los llenan de actividades. Los llenan a Marta. Llena de actividades. Sí. Pero no les dicen, María es lo primero. Yo voy a leer algo de Marta. Mientras tú estabas hablando de Marta en Lucas y los movimientos de Marta hoy en los creyentes, pues es que estamos en un tiempo
muy amargoso y oscuro, Sí. porque la verdad, muchos cristianos no fueron superficiales en aquel tiempo. El tiempo ya pasó. Pero ahora nosotros, quiere decir, ahora Dios que está trabajando para que como dice la luz, el lucero de la mañana empieza a brillar en nuestro corazón, que, como dice Pedro, oscuro. La oscuridad es en el corazón, pero el lucero, la palabra de Dios, trae el lucero para alumbrar. Y el lucero es una estrella. Antes que el sol sale, este lucero sale. Antes del sol. Para anunciar el día venidero, es el lucero que sale primero y después el sol sale segundo. No es primero el sol, sino el lucero. Entonces, el lucero es el Señor mismo. Sí. Alumbra en el corazón y después que Él ya coge su lugar, el sol sale. Viene el sol número 2. Entonces la luz en los hermanos sale. En los creyentes sale, pero primero el lucero tiene que tener su propio lugar en aquel corazón que estaba oscuro, porque nosotros tenemos la palabra de las profecías que son verdad y segura. No se cambia. Nuestra mente puede cambiar la escritura, pero la escritura no se cambiará jamás, porque Dios no se cambia. Y la palabra de Él, yo me recuerdo un verso en los Salmos, no me recuerdo dónde, pero una vez me confronté con un judío, rabí, un maestro, y le dije, ¿y qué dices tú de un verso tal? Yo sabía dónde queda. Usted ha exaltado tu palabra sobre tu nombre, que la palabra escrita está más exaltada que el nombre. ¿Qué vale que yo digo Dios, Señor, Señor? Tú eres el Dios y tú eres el Cristo y tú eres el Salvador. Mas su palabra yo no la tengo en lugar en mi corazón. ¿Qué me va a hacer eso? ¿Me va a hacer algo bueno? Nada. Solamente confesar sin tener la sustancia de la escritura que vive en mi pensamiento y en mi alma y corazón. Ahora voy a decir algo. Mire cuánto en capítulo 11 de Juan, y cuando ya se murió Lázaro, y el Señor vino hacia Betania, donde viven esta gente, Marta, María y Lázaro. El verso 22 del 11 dice, mas también sé ahora que todo lo que pides, Marta hablando, a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora mira la respondencia de Marta. Es una respondencia fuera de la órbita que el Señor estaba pensando. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección de los días postreros. Ya se ve que el religioso, ¿dónde está? Hermano. Espera al fin. Y ahora no sé nada. El fin, yo soy salvo allá. ¿Y acá qué? Acá en este momento, ¿qué? Estoy caminando en el desierto. No hay nada bueno. Acabamos de leer algo tan importante. Leíste en Ezequiel. El sacerdote se viste de lino. Calzoncillo, camisita, cubre la cabeza con lino. ¿Por qué? Lino fino. Es la justicia de los santos, dice en el libro Apocalipsis. El lino fino es la justicia. Cristo es en nuestra justicia. Se viste de Cristo. Usted no suda. No suda. Porque el sudor que fue hecho sobre la cruz y terminó. Y se viste de Cristo resucitado. Entra con él a aquel lugar. Ministramos a él. Yo digo, un hermano dijo a mí, estábamos hablando, él me dice, ¿sabe una cosa?
es una ministración para el Señor, al Señor mismo. Hablarle de los cristianos y hablarle de los amigos alrededor y los vecinos. Hablarle de ellos. Dile lo que son ellos a él. Y después, cuando usted sale de aquel lugar, vaya a ellos y dile quién es él, que está allá delante de ti, en el lugar santísimo. Háblale en el lugar santísimo. Dile del lugar santísimo. A los cristianos, dile, ¿qué viste en el lugar santísimo? ¿A quién viste? Y a los que no son creyentes, dile de aquel que estaba en el lugar santísimo, para que atrae el corazón a ellos y da gozo a los cristianos. El cristiano se goza cuando oye la palabra verdadera. En verdad que el Señor viene a animar en su palabra. Pero mira aquí, el Señor le dijo a ella, yo soy la resurrección. Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. El que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él le preguntó a ella, ¿crees esto? Pero ella no respondió. De que sí, creo que tú eres la resurrección y la vida. Respondió otra cosa. Es que dice, y todo aquel, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, pero la resurrección y la vida es muy importante. Cuando fuimos resucitados por medio de creer, y Dios nos resucitó en Efesios capítulo 2, verso 6, 7, 8 y 9, dice, y nos resucitó con él y nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo. Ahora somos resucitados y ya estamos vivos. Ya no necesitamos la resurrección porque somos en la resurrección. Ya estamos en el lugar santísimo. Ya estamos en el lugar santo. Ya está. Tenemos la vestidura del sacerdocio para servirle al Señor, para ministrar al Señor y ministrar al hombre y al hermano. El problema es que no lo tenemos como experiencia. Hermano, el salmo que usted no recordaba es el Salmo 138, 2, verso 2. Salmo 138, cuando dice, lo leemos, para que las personas que usted me lo mencionó, para que después los que... donde dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ese era el verso, ¿verdad? Hermano Eso es Juan. Cristo. Sí, pero eso es Cristo. Claro, Sí, sí. porque su palabra es Cristo sobre todas las cosas. Sí. Tenemos la palabra escrita y la palabra encarnada. Claro. Sí, es sí. lo mismo. Sí. Para Dios es Dios. Dios es Dios. Sí. Total, completo, eterno, en todo poder y en toda gloria. Entonces, Sí. Sí, yo... la luz, perdón. No, está bien. Siga. Sí, está bien. Era un Porque paréntesis. la luz resplandece, brilla. ¿Será en la escritura, la palabra escrita, o será en la palabra encarnada? La luz es la luz, la vida es la vida. Dice, la vida se manifestó. Y el verbo, me gusta la palabra, el verbo mucho más que la palabra. Porque en translación en inglés dice la palabra, en italiano dice la parola. En árabe dice también the word, la parola, la palabra. Pero en español es trasladado, yo veo algo más adentro que la parola. Quiere decir la palabra, quiere decir el verbo, la acción que Dios tiene en sí mismo
de pensar y hacer y mirar para adelante y mirar para atrás. Antes de la creación y la fundación del mundo, Él escogió, dice, Él escogió antes de la fundación del mundo. En Cristo. Entonces Cristo estaba allá antes de la fundación del mundo, dentro de Dios mismo. Y el verbo que está dentro de Dios salió vestido humano. Salió hijo de hombre. El verbo salió hijo de hombre. Me gustó esto mucho más en todas las otras lenguas que yo sé. Sí. O leo a veces. Es porque es la acción. Es la acción. Claro, por eso es que primero está en el pensamiento de Dios. Del pensamiento de Dios baja al corazón de Dios. Y del corazón de Dios sale a la boca de Dios. Y cuando habla Dios, nosotros vemos la acción, el verbo, a Jesucristo, hecho carne. Entonces el pensamiento de Dios, lo que había en el corazón de Dios, el amor de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora sigue habitando entre nosotros en la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender todos y llevar a los hermanos a que conozcan eso. Porque eso está en el lugar santísimo, eso está en el espíritu, no está en la mente, no está en el alma. El alma y la mente nos engaña. Entonces, entonces, eso es lo que pasó con Éfeso. Si quieren lo vemos, estamos hablando de Marta y María, ¿cierto? En la Éfeso, cuando Jesús le habla a las iglesias, porque Él le habla a las iglesias. Entonces, en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, el capítulo 2, versículo 1, para ver todo el contexto, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mire, ¿quién está hablando? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, el que controla todas las cosas, ¿cierto? Y mire lo que dice después, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las iglesias. Entonces, Él anda en medio de nosotros. Él anda en medio de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos que creer que ahora Él está en medio de nosotros para revelarse a los hermanos que después van a escuchar esto. Porque lo que Él quiere, el Espíritu lo que quiere es revelar a Cristo. Entonces dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, es como si dijera aquí en el 2, Marta, Marta. ¿Te fijas, no? Dice, yo sé tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, doctrinalmente eres muy celoso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, ¿cierto? Pero tengo contra ti, ¿ves? Entonces aquí hay todo eso, nada. ¿Se fija? Nada. No dice, ya, eso vale la pena. No dice, tengo algo contra ti, dice. Y después dice, recuerda por tanto de dónde has caído. La caída que se menciona también en el apóstol Pablo es cuando caemos de la gracia. ¿Cómo cayeron los Gálatas de la gracia? Le dijeron, ya ahora que tú tienes la justificación por la fe, ahora la santificación tiene que ser por obras. Porque tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero la santificación también es por fe. Entonces, por eso dice, recuerda por tanto y arrepiéntate ya en las primeras obras. Las primeras obras dice que era el amor entre los hermanos a Éfeso. Y mire lo que... y después dice, pero tienes esto, algo bueno dice, aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, que son las diferencias entre los de arriba y los de abajo, por decir. ¿Ya? Y mire lo que dice en el 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que promete aquí? Al que venza. No es para los de Éfeso, es para las iglesias. Para usted, hermano, para mí, para usted, hermana. O sea, esto es para el que esté escuchando. El que venza, ¿qué dice que hará? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde es eso? El lugar santísimo.
El lugar santísimo. Mire, la palabra paraíso, para los que son estudiosos, la palabra paraíso significa el lugar cercado, es un lugar cerrado. El Hermano, lugar santísimo. puedo Sí, hacer una dime, pregunta. todo lo que quieras. Yo, Interrumpe nomás. ¿Ah? no, es que, bueno, aquí dice a las iglesias, a los creyentes, ¿ya? Sí, Y entre paréntesis le damos la bienvenida a Eric, que entró hace rato. Eh, eh, las iglesias son creyentes, pero de los creyentes habrán vencedores, y esos vencedores, porque dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. No todos en la iglesia son vencedores, porque yo creo que va a surgir esta interrogante cuando escuchen o vean este estudio, va a surgir esta interrogante. ¿Ya? ya, vamos, ¿Quiénes son los- sigamos entonces. Ah, Veámoslo, ya, veámoslo. Dice que los que venzan les daré a comer del árbol de la vida. ya. Si el árbol de la vida, Es Cristo. no, espérate, el árbol de la vida es el lugar santísimo, Ya. porque ahí está, po, ahí está el paraíso de Dios. Ahí Po. estaba la presencia de No, Dios en el principio. no, En el espérate, principio. no, ahí está, Bueno, no está, estaba, ya, no, pues si ahí está, hoy, ya, está bien. Pero el camino, no, pero espérate, po, no, bueno, sí, oye, bueno, veámoslo, po. De ahí volvemos a Hebreos capítulo 10. pero está interesante eso, porque Bueno, por aunque, eso, veámoslo, por eso es que los hermanos hay que mostrarles eso. Si lo que estamos hablando, si tú puedes estar toda la vida y gloriarte en lo que transpiras, como decíamos nosotros, lo que sudas en el atrio, po, con todas las actividades del atrio, po, entrando gente que está afuera, ¿cierto? Y llevándolos al atrio. Po. El evangelismo, la predicación, si eso no es malo, pero eso no es lo primero. Po. El apóstol Pablo partió y Dios lo encerró como 14 años en el desierto hasta el momento en que dijo, apártenme ahora a la hora que yo lo he llamado. Lo primero que hizo Pablo era de su entusiasmo, si también nosotros tenemos que aprender eso. y Pablo entró Sí. al paraíso. Pablo entró al paraíso en el capítulo, Y tú no. bueno, No, por eso, es que ese es el problema, lo que está diciendo Fares recién. Si la escritura dice, nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿cierto? ya estamos ahí. Entonces, no, por eso, lo que Dios quiere es que ese lucero empiece a alumbrarnos poco a poco, ¿cierto? Para empezar a salir de la sombra, de las tinieblas. Si la religión nunca te va a sacar de la tiniebla, nunca, nunca, nunca. Si Porque, nuestra mente, perdón hermano, nuestra mente conectada religiosamente es lo que es falso. claro, Oh, sí, a la sombra, Sombra. claro, Por eso que necesitamos la escritura, como dice Pedro, de las profecías que está más segura. Si dando oído a lo que más seguro, ¿qué pasa? Se saldrá el lucero, alumbrará en tu corazón el lucero como un lugar oscuro. claro, ¿Para qué necesita el lucero? Es porque el corazón es un lugar oscuro. oscuro, claro. Yo lo necesito continuamente. Uno dice, Yeah. pero ¿no ha llegado? Sí, llegado, pero tú sabes, después que habla en Efesios y habla en el, acabamos de leer esta parte de la Colosense, el nuevo hombre salió, ya está, en los dos Sí, epístolas, pero dice ahora quitar blasfemia, quitar pensamiento, quitar esto, tiene que también tiene que alejarlo de ti, estas cosas, para que en verdad la vestidura en el santuario, en el lugar santísimo, la vestidura blanca, el lino blanco, que no te hace sudar, no te hace hacer obras que no es necesaria. Hay muchas obras, los cristianos hacen obras que no es necesaria. muertas. No llega a ningún lugar. Más La hora muerta, dice Dios.
créame, infecta a todo lo demás. Sí, sí. Porque un poco de levadura Leuda todo. levanta como 10 kilos de harina, de flor de harina. Lo levanta un poco, aunque sea unos 2 gramos, levanta todo y lo destruye. Y vimos en lo natural lo que es. La levadura no es algo bueno, de ningún modo. Pero como tú dices, hermano, la cosa aquí, que nosotros, el que vence, dice el Señor, dice, el que vence le doy de comer del árbol de la vida que está en el paraíso, en el medio, no es en el paraíso, en el medio, en el centro. Yo quiero volver ahí después. Yo sé que va a volver a eso, pero yo no tengo como 10 minutos. No te preocupes. Mi querido hermano, el asunto es tan importante cuanto el cristiano que está ahí en este lugar. Ahora, ¿qué dice Dios del cristiano? Cuanto el hermano o la hermana está en este lugar comiendo del árbol de la vida y está en el centro del paraíso, el centro de Dios. El hombre centró en Dios. Ahora, ¿qué Dios dice de este hombre? Yo he visto esto en el Cantar de los Cantares. En el capítulo 4 y el verso 11, pero viene abajo al 11 y el 12. Dice así: como panal de miel desteana tus labios, oh esposa mía. El Cristo habla de su esposa. Si nosotros entremos en verdad, a la verdad como es la verdad en el Señor Jesús, nuestro estado completamente es cambiado. Aunque tenemos este cuerpo de debilidad, solamente vive por medio de la sangre y el agua. No vive por medio del espíritu, ni tampoco por medio de la mente humana. Nuestro espíritu humano fue transformado, nuestra humana fue echada afuera y ahora la mente del Señor trabaja. Porque estamos en un lugar donde Él está, en el centro, el árbol de la vida. Dice también aquí, miel y leche hay debajo de tu lengua. Miel y leche es la tierra santa, como dice la tierra prometida, está dentro de ti la tierra prometida. Y después otra cosa. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de Granada, de granados, con frutos suaves. Mira, las obras del Señor suave, no te hace sudar, no te hace trabajar para llegar en nada. Y en el fin de la semana o el fin del día te está más contaminado que santificado. Pero la cosa del Señor es diferente. Es que la verdad te hará libre. La verdad nunca te engaña. Y te da la oportunidad de ver lo que no se ve. Sí. Es la verdad. Es revelación. Por eso es que es importante. Porque nosotros conocemos en el alma y en la mente. Pero la luz es revelación. Entonces, esto es lo que dice aquí, volviendo a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 tiene que ver con todo lo que ha venido diciendo en el contexto, en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, en que después entra ahí a decir que tiene que explicar sobre el sumo sacerdocio. Si nosotros conocemos muy poco de la labor que hace Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, en Él, tal como vimos una vez, en el pecho de Él están escritos nuestros nombres y en los hombros nos lleva también escrito. O sea, nosotros entramos al lugar santísimo en el sumo sacerdote, por medio del sumo sacerdote y en la sangre de Cristo. Entonces, en el Hebreos 10, 18 dice que nunca más me acordaré de tus pecados, dice, por donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado.
¿cierto? Así que ya no ofrecemos nosotros nada a Dios de nosotros mismos, ¿cierto? Y entonces en el 19 está concluyendo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, es conclusión, hermanos. Aquí habla hermanos. No dice hermanos especiales, hermanos santísimos, hermanos, cualquier hermano, el más sencillo, el más débil en la fe, el último que entró, ¿cierto? Que recién se convirtió ayer, dice hermanos, dice, teniendo, todos tenemos, dice, entera libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice. ¿Por dónde dice en el 20? Por el camino nuevo y vivo. Es un camino vivo que Él abrió para nosotros. ¿Cómo lo abrió? Dice, a través del velo, esto es de su carne. 21. Y además dice, para que no dudes, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí está Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué es lo que dice entonces Dios a nosotros los creyentes? Acerquémonos. Mire, dice acerquémonos todos. Está hablando en un plural, no dice acérquense, dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en fe en Cristo, fe en la sangre, fe en la gracia, fe en el amor de Dios, teniendo, dice, los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Entonces, ¿dónde dice que entremos al lugar santísimo? Y vuelvo entonces yo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios es el lugar santísimo para el creyente. Cuando se cerró el paraíso, ¿se acuerdan? ¿Qué puso Dios en la puerta para que no entraran? Un ángel, Dos querubines. los querubines. No dice un ángel, dice querubines. Ok, En plural, querubines. ok. ¿Qué es lo que hay en el lugar santísimo? Querubines. Dos querubines. Pero están sin espada. Están contemplando la sangre. La misma que yo contemplo con emoción, porque esa sangre me limpió completamente. Tengo un corazón limpio ante Dios. La obra completa y consumada de Cristo. El amor de Dios derramado para que el creyente entre con confianza a alimentarse de Dios. Ahí está, a comer de Cristo. Porque ahí está. Entonces, eso es ministrar al Señor, ahí, en alabanza. Como dice un salmo por ahí, ¿cierto? Yo levanto las manos y Él me llena las manos de grosura y de esa grosura y todo se lo ofrezco. Eso es Cristo. El hombre no come eso. Los sacerdotes no comen esa grosura, es para Dios. Le ofrezco a Cristo, le ofrezco a Cristo. ¿Ves? Y después entonces va a pasar lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. El Espíritu va a decir, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo mando. Después los hermanos van a saber cuándo el Señor los aparta para una obra. Porque el Espíritu los va a llevar a eso. El Espíritu llama, el Espíritu aparta, el Espíritu justifica, el Espíritu nos santifica. Es una obra de principio a fin del Espíritu. Eso es lo que yo entiendo. Por eso que lo primero es María, a los pies del Señor para conocer su palabra. ¿Y qué es lo que vemos de María? Cuando vemos María, después en el Juan capítulo 12, ahí vuelve a aparecer lo mismo que vimos de Lucas, 6 días antes de la Pascua, dice, capítulo 12 de Juan, versículo 1, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, dice, ¿cierto? Mire cómo después de un tiempo muestra la madurez de esta iglesia, en que este es un tipo de iglesia. Marta servía sin ningún problema, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Entonces dice, ahora María hizo otra cosa. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahí está la madurez. Ella vio lo que nadie veía. Ella tuvo revelación. Los otros no tenían revelación. ¿Y por qué tenían revelación? Porque ella había estado a los pies de Jesús. Entonces lo mismo, nosotros necesitamos todos lo mismo. Todos lo mismo. Los que llevamos 20 o 30 años y los que llevan 3 o 4 meses, todos necesitamos lo mismo, que Jesús se nos revele a nosotros para seguir a Exactamente. Jesús. A veces el que habla oye más de lo que están oyendo. A veces no es cierto. Sí. Sí, El que habla es sincero sí. y humilde delante del Señor y servía al Señor, quiere decir, estuvo delante del Señor y ahora sale para hablar. Él beneficia a veces mucho más de lo que otros oyentes. Pocos los oyentes que benefician de lo que salió del lugar santísimo para llevarlo al lugar santísimo. El Cristo vino del lugar santísimo para llevarnos al lugar santísimo. Se encarnó, se murió, resucitó y nos llevó con él. Pero el asunto, cuánto nosotros deseamos esta verdad, porque el avance o el desarrollo y el crecimiento del creyente prueba de que él fue allá. Ahora Marta quedó lo mismo, no se cambió. Vimos a Marta en Juan 12, sirviendo. Este asunto no se cambió, se quedó lo mismo. Puede ser que creció en hacer más obras. Y Lázaro no pudo hacer nada porque nuevo en la luz, sentado con el Señor, oyendo, aprendiendo. Ahora el que aprendió, que era María, hizo algo mucho más superior que antes. Lo que tenía, lo dentro guardado en ella para aquel día, lo rendió al Señor a sus pies. Y el olor de lo que mire, el olor del lugar santísimo, mi querido hermano y hermana, y todos aquellos queridos hermanas y hermanos que nos oye, lo que está dentro de usted cuando tú estabas en el lugar santísimo y la vasija se rompió. ¿Y qué sale por dentro del lugar santísimo? La belleza del honor que honra a Cristo. Porque no hay otra cosa Dios tiene en su mente de honrar a Cristo. Si el cristiano sabe honrar a Cristo, ¿y cómo voy a saber yo honrar a Cristo? Porque tengo años cristiano, años en creer. No. Cuando voy al lugar santísimo y veo la honra de Dios a Cristo Jesús, mi corazón se llena. Y si cuando yo salgo y vasija se rompe de un modo u otro y sale algo de poco, lo que hay, entonces la casa se llena del olor del perfume del lugar santísimo. Es el perfume. Y cuando el corazón del creyente, como María, lleno de aquella perfume preparada para honrar a los pies de Cristo, y dice en otro lugar, parece en Lucas, y con su pelo limpiaba los pies. La iglesia rinde su gloria a los pies del Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir. Sí. Y la iglesia también, por donde camine, va llevando en su pelo el olor del nardo. Exactamente. Porque el nardo es Cristo. Y yo lo que veo es que fue tal el crecimiento y la relación que tenían, porque yo veo que esto mismo, la misma María,
que yo siempre he visto que es la misma María, en el capítulo 20, ¿cierto? Es a la primera persona que Jesús le habla después de resucitado. Y los ángeles también. En el 20:11 de Juan 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. Mire, de nuevo, 2 ángeles. No vio un ángel, vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús se había colocado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? O sea, lo primero, mujer, ¿por qué lloras? La iglesia, ¿cierto? ¿Por qué te lamentas, iglesia? Entonces, no sé dónde han puesto a mi Señor, dice. Y entonces dice, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Eso también es muy común en la iglesia hoy día. Muchas cosas que el Señor hace cuando se nos aparece, nosotros no nos damos cuenta que es el Señor. A veces en medio de las aflicciones, nosotros vemos la aflicción, no vemos el amor de Jesús. Entonces dice, Jesús le dijo, mire, Jesús le dijo a ella, la primera que le habla, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dice, María. Volviéndose ella le dijo, Rabuní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Entonces fue, dice María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces lo mismo en la iglesia hoy día. Hemos visto al Señor y nos ha dicho algunas cosas para que se las comentemos a otros hermanos. Primero para que las vivamos y después para que se las comentemos a otros hermanos. Entonces, eso es lo que yo veo del mensaje que Él nos da ahí. Lo primero, a los pies de Jesús. Cuando lo conozcas, Él te va a hablar. ¿Y qué te va a decir? Dile esto a tus hermanos. Como dice aquí, había visto al Señor y le había dicho las cosas que tengo que decir. Ese es el camino que yo veo del ministerio de cada uno de nosotros. Claro, cuando usted sale del lugar santísimo, el olor y la belleza se envuelta sobre ti, se pega. Dice uno, mi amor se pega. Qué bueno, el amor de Dios se pegó a nosotros. Entonces, pero también la gloria, el lugar de la gloria, el lugar santísimo es el lugar de la gloria. Nadie puede entrar. El sumo sacerdote, de acuerdo al Viejo Testamento, una vez al año, pero nosotros podemos entrar en cada segundo del día. Sí. Podemos vivir allá. ¿Sabes? Sí, la vida es allá, no es acá. Claro, claro. Bueno, mira, los estudiosos le llaman a eso que tú estás diciendo inmanencia. La inmanencia. Eso está en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. El contexto de esto, el que está diciendo que tengamos cuidado en los últimos tiempos, porque van a venir espíritus engañadores, y que nos amemos unos a otros porque Dios es amor. Y aquí en el versículo 9 empieza a decir algo que tenemos que aprender porque nosotros vivimos por medio de la mente, por medio del alma. Pero aquí dice otra cosa, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ya no vivimos por nuestras ideas, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón, sino por medio de Cristo. Y ahí empieza a explicar muchas cosas, ¿ya? Pero en el 16 dice que aquí está el tipo de la permanencia en el lugar santísimo. Dice, en el 16, nosotros, dice, en 15 para ver el contexto, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros, y ahí mire, dice, pasa del todo aquel al nosotros. Aquí está hablando de un nosotros que en el capítulo 1 dice que él está escribiendo estas cosas para que tengan comunión con nosotros. Les está hablando a los creyentes.
porque nosotros, la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo, pero hay un nosotros y un ustedes en la primera de Juan, igual que aquí, todo aquel, ¿cierto? Dios permanece, pero en el 16 dice, y nosotros, entonces está hablando de los que han alcanzado madurez. Ese es el contexto de primera de Juan para los que estudian después. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es un conocimiento de revelación, ¿cierto? Primero, y después creer en ese amor, que es lo que está diciendo Fares recién. Uno entra en el lugar santísimo, ve la sangre, ve los ángeles adorando, uno se inclina en la adoración y ahí está. Eso es todo lo que Dios quiere, que conozcamos el amor, porque Dios es amor. Es la revelación de Dios para nosotros. No es una revelación de algo, es una revelación de alguien. Entonces dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mire lo que dice después. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, cuando él sale del lugar santísimo, Dios está en él. Claro. No, el hermano no, mire, el vaso o la vasija no tiene el poder de nada, porque fue hecha, fabricada por el hacedor. Entonces, ahora Dios en él, donde él va, Dios está en él. Sí. Sí. Porque el olor, lo que el sabor y la delicia que se tocó a él allá, donde él va, esto no se va, se queda, porque alumbra donde va. No necesita hacer obras, no necesita hacer nada de sí mismo, que soy, que aquel. Ay, Dios que nos libra de soy y de aquel que soy yo. Bueno, porque van a ser las obras de Cristo. yo no hago ninguna obra. Por eso van a ser las obras de Cristo. Y ese es falso. No, digo yo que van a ser las obras que Dios ha preparado de antemano, pero son las del cuerpo de Cristo, no son las que a mí se me ocurren, ni son el listado que a mí me dan en una congregación, sino en lo que el Espíritu me lleve a hacer, porque vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar en la verdad, vamos a andar en el amor, vamos a andar en luz, vamos a andar en Cristo. Entonces, lo que dice el hermano Patricio en el principio, el vivir para mí es Cristo. Claro, claro. Y Colonicense, Cristo en nuestra vida. Sí. Entonces, los dos, tornamos los dos y mirarlo. ¿Y qué vemos? Si yo no encuentro a mí mismo, no es en mi pensamiento, sino dirijo mi alma con la gracia que Dios nos dio y el poder del Espíritu que trabaja y muestra en nosotros. Dirijo mi mente dentro de mi espíritu. Yo veo ahora veo que el Señor entronado, el Cristo entronado allá, es entronado acá en el espíritu de mi alma, no es en mi pensamiento. Mi pensamiento trabaja contra mí 100%. Y uno no la ve hasta empieza a infectarse por su propio pensamiento. No es necesario decir unos pensamientos corruptos, sino pensamientos vanos. Sí. Mire Salomón, ¿qué dijo en el libro de no es la profecía antes de descansar? Eclesiastés. Él dice, yo me he enriquecido y hice esto y aquello y trabajo. Dice, todo es en vano. Mi mente me trajo a llegar al lugar vano. No es corrupto, pero vano. No sirve para nada. Todo lo que está debajo del sol es vano. Termina en un día. El sol va a terminar hoy, en la noche, ya está. Terminó el día 100%. No puede volver este día jamás. Hoy no vuelve jamás. Cuando termina hoy el sábado, no vuelve jamás. Terminó. Se fue a la historia. Pero lo que está en Cristo
y entró a aquel lugar y saboreó lo que hay allá, sale afuera, aunque no habla, el olor, la belleza, la presencia del Espíritu habla. Yo no necesito hacer nada por él. Él es mucho más grande, mucho más poderoso, potente Dios, que yo puedo hacer algo por él. Está sin micrófono, Patricio. Está con el micrófono apagado. Ah. Sí, ahí está. Sí. Estoy escuchando. Bueno, ahora voy a decirle, hermanos, yo tengo que ir. Bueno. Yo no quiero ir. Mire cuando hay luz. Cuando hay luz. Usted no quiere ir. Aunque tiene algo importante, no tan importante. No tan importante, en verdad. Mi esposa todavía está con los niños arriba, porque ellos viven arriba de nosotros. Ve cómo trabaja el Señor. Pero que el Señor, yo quiero quedar hasta acá, a ver si ella viene y dice, vámonos. No, si la podemos terminar, yo creo que ya tenemos más de una hora, no sé. Sí, tenemos una hora 15, Sí, pero, porque yo vi que es bien, un tema bien, no es fácil. pero me queda todavía Sigamos. haciendo ruido el que venciere. Por eso, mira, aquí lo que habla en Apocalipsis, ¿cierto? Lo primero es que se equivocaron en el amor, los segundos les dice que persistan, a los terceros les dice que se aparten de las iglesias, Yeah. que se aparten, ¿ya? Después al otro le dice, mire, ustedes tienen un problema grande. La mujer habla, ¿ya? ¿Cierto? Sí. En Teatira. Sí, pero No, pues que ahí está, espérate, porque voy a todos los vencedores. Si está hablándole, en todas le dice lo mismo. Po. En Filadelfia también le dice el que venciere. A todos, pues, por eso te digo, a todos. El que venciere. Claro. Entonces, por eso, en Teatira, mira, lo que pasa es que en Teatira, que son las últimas 4 iglesias, son las que quedan hasta la venida del Señor. Pero aquí en Teatira, la mujer habla. Yeah. Y Dios dice que la mujer no hable. Claro. Pero no está hablando de la mujer como nuestra hermana, está hablando de la iglesia. Claro. Entonces, hoy día las iglesias no tienen ningún temor de decir, sí, en la Biblia no sale esto, pero nosotros aquí decimos. Eso es no tener temor de Dios, po. Claro. Eso es Jezabel, po, porque hay una sola cabeza y una sola voz, en la de Cristo. Entonces, después lo que hace es que se transforman en hipócritas, dice, en Sardis, porque dice, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Entonces, a él le dice, vive, para que venzas, vive. A Filadelfia, para que venzas, mantén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Lo que estamos hablando, ¿cierto? Yeah. Porque guardaron la palabra y no has negado su nombre. Está hablando de eso, de lo que estamos hablando. Y en la Odisea ya es peor porque ahí dice, oye, ustedes ya me tienen afuera, ¿ya? Entonces, ¿son todos creyentes? Sí, la Biblia nos dice que no son creyentes. Pero ahí es lo que vimos al principio. ¿Dónde están estos creyentes? En las actividades en el atrio, algunos pueden llegar hasta el lugar santo. Pero a lo mejor muy, muy pocos, solo los vencedores entran al lugar santísimo. Entonces, a todas las iglesias les dice lo mismo. Entren a comer. ¿Dónde se come? Mira, a los dos que le dice, en el capítulo 2, versículo 7, al que venza le daré a comer. Entonces, cuando tú te vuelves a que Cristo sea tu primer amor, porque esa es cuando te vuelves de la gracia, porque dice, de donde has caído, se cayeron de la gracia, volvieron a la sobra, ¿cierto? Entonces él dice, te daré a comer del árbol de la vida. Ya lo vimos en el lugar santísimo. Y en Pérgamo, que es la tercera iglesia, dice,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, ¿qué dice? Le dará a comer del maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido? En el lugar santísimo, Sí, pues. en el arca. Entonces, por eso, si tú no entras, no puedes comer, pues. Está ahí en el atrio, trabajando en el atrio y sudando, haciendo muchas cosas para el Señor, y todas las multitudes que están afuera esperando te aplauden porque dicen, ese es un gran hombre de Dios, lo veo todo el día trabajando para el Señor. Pero las Marías están en el lugar santísimo. Es que hay un problema. Aquí mira, hay un problema. Cuando uno ha leído esto, y me incluyo, yo lo veía futuro, ¿me entiendes? Yo lo veía hacia cuando ya traspasemos el umbral de la muerte, y bueno, el que venciere, entonces vamos a entrar allá, ¿me entiendes? Ese era, pero esto es presente ahora, hoy, en este instante. Por eso no entran al lugar santísimo, porque Claro. todos le decimos que el lugar santísimo es de cuando te mueras. Claro, sí. Pero la escritura no dice esa. Hebreos En 4:16. hebreo. Pero ¿qué te dice? ¿Qué te dice en hebreo? Entremos confiadamente al trono de la No, gracia. no, dice, Bueno, como dice el Espíritu, si hoy oí su voz, dice. Entonces, si hoy oímos, entremos. claro. Ya. Cualquier hermano Ahora, que esté, claro. ahora ya me vino la luz. Pero si hay el hoy de Dios, pues en hebreo le está diciendo, hay un hoy, hoy, Sí. hoy. Tienes un sumo sacerdote hoy. ¿Tienes problemas? Entonces dice, teniendo en el Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, mira, está hablando de Jesús, el hombre, Sí. el Hijo, ¿ya? Que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. Entonces no te mire las debilidades, oh, pero yo soy tan así, yo soy tan asá, oh, yo no sé, o yo no entiendo la escritura, o yo, no mires tu debilidad, dice, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, ¿qué te dice en hebreo? Antes del 10. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué dice? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quieres? Conocerte, Señor. Porque de oídas te conozco, pero yo quiero que mis ojos te vean. Sí. Qué bien. Se me aclaró la película. Bueno, espero Y, que los hermanos que escuchen y hay también. otro verso, el último verso de vencer. Sí. Hay todavía otro vencer. El capítulo 21 de Apocalipsis, verso 7. Y el que venceré heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, esta palabra a veces no se entendió muy bien y mentalmente no va a entender, porque humanamente uno dice, pero ya acabé de ser hijo. Pero aquí Dios mismo está confesando, Dios mismo está declarando, como él dice, este es mi hijo amado, quien ha tomado toda mi complacencia. Y otra vez sobre la montaña, a él oír. Eso es lo mismo aquí. Dios mismo se confiesa que tal persona venció porque él es mi hijo, en quien he tomado mi complacencia. En el fin, cuanto está el nuevo cielo y la nueva tierra en este libro, Dios confiesa, todos son hijos, porque después del reino milenio llega el reino de Dios. Sí. Total, Dios todo en todo. Y todos son como el Hijo Jesús, el Señor. Sí. Dios confiesa que todos estos hijos, tal como este primogénito, parecen lo mismo. No se sabe quién es quién. Créame, no se sabe. Los ángeles van, usted no ve los ángeles ahí. No,
No tenemos ninguna letra que habla de los ángeles que están ahí en el reino de Dios. Mas ellos están, y parece que están confusos. ¿Quién es quién aquí? Todos son los mismos, todos los mismos, parecer, todos la misma gloria. Todos están vestidos de la misma gloria del Cordero. Sí, La esposa, esa es la esposa. sí. Hay muy pocos que ven eso. Aparecieron tus nietos, parece. Sí, están ahí. Están por ¿Oíste, ahí los Alfie? nietos. ¿Oíste? Ya llegaron los nietos. No, pocos ven que cuando Jesucristo resucita, no tiene el mismo rostro. Tiene un rostro diferente. Sí, por eso Era que un- no conocieron. No, pues, porque era una tipología de que justamente lo que dices tú. Cuando Él nos llene, ¿cierto? El comportamiento de nosotros, la vida de nosotros va a ser Cristo, pero el rostro va a ser el que tenemos. Pero va a ser la vida de Cristo a través de nosotros. Porque Qué bueno. somos uno solo, una sola cabeza, un solo cuerpo. Sí, Por esa es eso, la por eso cabeza. dice el Hijo. No hay un hijo, sino que es el único. Claro. Bueno, terminemos si gustan, porque ya llegaron los nietos. Bueno. No, muy bueno, muy bueno. Estaba muy bien, gracias a Dios que nos dio esta luz. Sí, Amén. sí, Y nosotros venimos confiando en Él, y sí, Él nos abrió sí, lo que tiene dentro de Él, sí, sí. para que nosotros heredemos todas las cosas. Y ahora no somos herederos. Y Él quiere que nosotros la tomamos, la llevamos con nosotros sin hacer nada. Él mismo testifica. El Espíritu testifica. Mm, sí. Dice, Bueno, Él testifica de mí, toma lo mío y le da a claro, ustedes. sí. Eso es lo que, ya acabamos de verlo. Acabamos de tocarlo. Él nos tocó en verdad, nosotros no lo tocamos, Él nos tocó. Sí. Qué bien. Mis Bueno. queridos hermanos, yo voy a dejarlo, que el Señor les bendiga. Ya, Igual. igual. Nomás. Bendiciones. Ahí Sería hasta el estamos. 3 de diciembre, si Dios quiere. Sí, el 3, le voy a pedir a Felipe que abra la sala y él Ya. Ya. que Bueno, la si tú abra. te puedes conectar de Estados Unidos, Sí, también hazlo. sí. Es importante. Ok. Mm. Haga contacto conmigo cuando está ahí, aquí en Sí. Estados Unidos, Sí. ¿cierto? Sí. Y va a ser un poco frío. Y tengo esta recámara preparada para ti, donde estoy sentado. Ves que estoy en la calle. Gracias, ahí nos vamos a ver. Muy bien, muy bien. Ya. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Igualmente. Aquellos Igualmente. que nos oye, que el Señor los bendiga con todo corazón. Sí. En verdad, cuánto necesitamos estos Amén. días. Sí. Amén. Amén. Chao. Chao. Chao, hermano. Voy a detener la grabación y saludamos a los que se habrán de conectar. Les mandamos un abrazo y que el Señor prospere lo que se ha conversado hoy en cada corazón.